Amada Iglesia, muy buenos días. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga en esta mañana. Doy gracias a Dios por tu vida, que estás aquí presente para poder escuchar el devocional de hoy, que vamos a estudiar Hechos capítulo 2. Me alegro que estés presente y recuerda que la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y es muy importante porque cada vez que nosotros podamos leer la palabra de Dios, podamos acercarnos y conocer más de nuestro Señor Jesucristo, conocer más del Espíritu Santo, que al conocer más nos motiva a poder orar, tener una relación más profunda con Dios, y eso nos motiva por consecuencia que la gloria de Dios pueda venir sobre tu vida. Hoy justamente vamos a leer en Hechos capítulo 2 acerca del derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia primitiva. Antes, en el capítulo 1, ya habíamos visto que Jesús le había dado una orden que no se fueran de Jerusalén, sino que permanecieran juntos en una casa y que esperaran hasta que el Espíritu Santo sea derramado sobre cada uno de ellos. Y dice la palabra de Dios, y vamos a leer. Dice, ya se encontraban más o menos 120 creyentes, entre ellos estaban los apóstoles, la mamá de Jesús, su familia. Y dice la palabra de Dios que en un momento, en el día de Pentecostés, dice en el versículo 1, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, grábese esto porque lo vamos a repetir esto, se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme al Espíritu Santo les daba la capacidad para hablar. En esta ocasión había muchos judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados, dice en el versículo 7. Decían, ¿cómo puede ser? Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaron unos a otros. Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo, todos están borrachos. Eso es todo, decían así. ¿Sabe? Ese es el inicio, como le decíamos ayer, Hechos es el inicio, un mito, algo extraordinario sobre la iglesia primitiva, donde el Espíritu Santo se manifiesta como lenguas de fuego. Ojo, el Espíritu Santo es una persona, el Espíritu Santo es un Dios. El Espíritu Santo no es la paloma, no es el fuego, es una expresión, es un simbolismo. El Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es una persona. Entonces, se manifiesta, dice la palabra de Dios, ellos estaban orando, ellos estaban adorando a Dios y de repente, dice la Biblia, que escucharon fuertes vientos, sonido, y de repente fueron llenos del Espíritu Santo. Cada uno empezaron a hablar en diferentes idiomas. Tanto así que la gente que habían visitado turistas y se quedaron asombrados cómo ellos podían hablar sus propios idiomas. En esta reunión se hablaba más de 15 idiomas de diferentes naciones
estaban hablando los apóstoles, los creyentes de Jesucristo que estaban en esa casa. Y es importante porque nosotros como hijos de Dios creemos y queremos, anhelamos y que el Espíritu Santo sea derramado sobre nuestras vidas, sobre la iglesia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, al ser derramado, muchas veces fueron vidas cambiadas, transformadas. Vemos hombres y mujeres que van a ser radicalmente transformados y son llenos del Espíritu Santo. Veíamos en el versículo anterior, en el capítulo anterior, decíamos que Jesús nos dijo que van a ser bautizados, llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que seamos testigos de Él, para que podamos hablar acerca de Él. Y esto es importante, que tú y yo podamos seguir en búsqueda de esta oración, pero hoy tenemos que enfocarnos a decirle al Señor: Padre, de que sea de repente, sea hoy, agárrate de esa promesa para que el de repente seas lleno tú del Espíritu Santo, seas lleno de Espíritu Santo sobre tu familia, sobre tus hijos, y vas a ver cómo el Espíritu Santo va a descender sobre ustedes. Dile al Señor: Espíritu Santo, apodérate de mí. Espíritu Santo, cámbiame, transfórmame. Dile al Espíritu Santo que con una desesperación, con un anhelo que tú tengas en tu corazón tan fuerte, y el Espíritu Santo se manifestará sobre ti. Ese es el tiempo de poder buscar al Señor, es el tiempo de poder decirle al Espíritu Santo que derrame este avivamiento en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestro continente, en Latinoamérica y para todo el mundo. Este es el tiempo. Cuando hay un derramamiento del Espíritu Santo, hombres y mujeres van a ser transformados. ¿Sabes? Estaba yo analizando un poco y viendo si hubo, digamos, un avivamiento acerca, así como lo que pasó en Pentecostés. Y estuve leyendo y me encontré con algo muy interesante. ¿Recuerdas tú que cuando Dios le dijo a Jonás, el profeta Jonás le dijo: ve a Nínive y va a predicar y dile que se arrepientan, porque si no voy a destruir, voy a traer juicio sobre esta ciudad de Nínive? Dice la palabra de Dios, como tú ya lo sabes, que que Jonás quiso escapar y Dios lo mandó a través de un pez, lo atrapó. Jonás se arrepintió y al final Jonás fue a la ciudad de Nínive a predicar, a decirles que se arrepienta. Y cuando empezaba a leer un poco más profundo de la ciudad de Nínive, era una ciudad en ese tiempo muy poblada. Estábamos hablando más o menos de 500,000 o un poco más de 500,000 de personas que estaban ahí en la ciudad de Nínive. Dice la palabra de Dios que eran gente perversa, gente que se habían apartado de Dios, gente que ya había, los pecados de Dios eran tan altos que ya Dios había decidido destruir la ciudad. Y cuando el profeta empezó a soltar la palabra de Dios, dice la Biblia que desde el rey hasta los más pequeños empezaron a buscar de Dios. Tanto así que los hombres perversos que estaban en esta ciudad fueron transformados, fueron cambiados. Y para mí, particularmente, si empiezo a escudriñar un poco más esa escritura, ha sido un avivamiento tan fuerte en la ciudad de Nínive. Ciertamente no hubo manifestación de repente milagrosa, sanidades, pero sí creo que hubo un arrepentimiento. Cambiar un corazón perverso de un hombre, de una mujer, no lo cambia de la noche a la mañana, solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Y creo firmemente que el Espíritu Santo había descendido sobre esta ciudad para ser cambiados, para que sus pecados puedan arrepentirse de sus pecados, para que ellos puedan llorar por sus pecados, pedir perdón. Y Dios, en final, dicen en Jonás capítulo 3, versículo 10, dice que Dios decidió perdonar a causa de su arrepentimiento genuino y decidió no destruir la ciudad.
para mí fue el gran avivamiento en esa época, y también surge, como lo estamos viendo en Hechos 2, que el avivamiento de la iglesia primitiva. Y esto es importante que estemos hablando acerca del avivamiento, porque necesito yo que tú y yo nos podamos ponernos esta pasión, esas ganas, esta conciencia de poder buscar el rostro de Dios aún más, el anhelo de la presencia de Dios, para que derrame la gloria de Dios sobre nuestras vidas, no solamente para ti, para tu familia, para tus hijos, sino para que Dios seamos testigos de lo que Dios va a hacer, puede cambiar nuestra ciudad, nuestro país, toda Latinoamérica. ¿Saben? Estaba leyendo justo un video en Estados Unidos, ya van 10 días, en la Universidad de Asbury, en Estados Unidos, ellos tienen, digamos, una capilla para poder, digamos, escuchar la palabra de Dios, y de repente empezaron a escuchar y el pastor empezó a leer Romanos capítulo 12, y desde este momento empezaron a orar y adorar, y se dice que hay un fuerte avivamiento hasta el día de hoy. Ya van pasando, creo, más de 10 días sin parar, que hombres y mujeres, jóvenes universitarios, que están llorando, están adorando a Dios, están arrepintiéndose de sus pecados, como la gloria de Dios está viniendo, está transformando su vida, tanto así que las otras universidades han ido a visitar a esta universidad de Asbury en Estados Unidos para poder sentir la presencia de Dios, y están ahí arrepintiéndose de pecados, están adorando al Señor. Voy a dejar este enlace después de este video del devocional para que tú lo puedas ver cómo Dios está obrando ahí. Es por eso muy importante. Yo quiero terminar con esto para poder decir que tú y yo podamos buscar la gloria de Dios. Ese es el tiempo de poder decirle al Señor: Padre, heme aquí. Tú dijiste, Padre, que en los últimos tiempos tú derramarías tu espíritu sobre toda carne, y seríamos llenos de tu presencia. Serán nuestros padres, soñarán sueños, nuestras hijas tendrán visiones, profetizarán, y sobre todas las cosas, lo más importante es que la gloria de Dios podamos nosotros ser portador de Dios y podamos llevar a otros, y que la gente puedan reconocer que Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador. Yo te pido que tú puedas leer este capítulo, tú puedas después orar al Señor, decirle: Señor, te anhelo, te necesito, apodérate de mí. Yo quiero ser un hombre, una mujer, para poder llevar la gloria tuya, para que tú te glorifiques. Yo me despido de esta mañana. Nos vemos en la próxima oportunidad. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.